Sí, mira, es acá. Exacto, pero es de allá. Entonces, esa no se puede hacer nada de fija. No, Ah, bueno, ni modo. Vale, profe, ni modo. En dado caso, no. Solo que es un poquito más aparatoso, pero sí. Listo, profe, entonces, muchas gracias. Sí. Cualquier cosa te molestamos. Gracias. Listo, entonces ahora sí vamos a dar inicio. Tenemos profes de casi todas las facultades, de todas las facultades creo yo por lo menos un representante y eso está buenísimo. La idea es que aprendamos juntos y que podamos utilizar este espacio también como un medio que se me hizo acá, como un medio para avanzar, pensarnos por lo menos en el diseño o en el rediseño de alguno de los recursos digitales que utilizamos en nuestras clases. Siempre vamos a encontrar nuevas opciones. Hoy en día hay un montón de posibilidades a nivel tecnológico y hay afortunadamente muchas plataformas que tienen muchas plantillas ya prediseñadas que nosotros podemos utilizar fácilmente, con agilidad, para montar allí los contenidos que queremos que los estudiantes aprendan y que aprendan desde las distintas metodologías que hemos priorizado también en nuestra universidad y que son propias del aprendizaje experiencial. Entonces, el foco de nuestra presentación o de nuestro taller de hoy es contarles un poquito, de manera muy general, porque no es el foco principal de la sesión, respecto a la estructura que tiene el diseño universal para el aprendizaje y por qué hemos hecho ese énfasis o esa puntualización en la misma denominación de nuestro taller, ¿sí? Y después de eso vamos a ver ejemplos míos, ¿sí? Que no serán perfectos, por supuesto tienen muchas oportunidades de mejora, pero simplemente es como compartir los recursos que yo he creado utilizando distintas plataformas, distintas plantillas, darles de cuenta algunas recomendaciones frente a ello y que en la segunda parte ustedes puedan en sus computadores empezar a hacer el montaje o el rediseño en algún recurso que tengan y yo les pueda acompañar en ese proceso. ¿Sí? Entonces, esa es como la intención de nuestra sesión de hoy. Pero antes de eso, como de manera muy preliminar, quisiera saber si ustedes habían escuchado sobre el DUA, sobre el diseño universal para el aprendizaje. ¿Quiénes habían escuchado? Carito, la profe Lina, Fabián. En remoto, ¿alguien que ya conocía había escuchado algo sobre el DUA? No. Por supuesto. Ah, bueno, Víctor, cuando que es de la casa, ellos me han escuchado y ya están hasta acá, pero mira, a pesar de eso, vinieron. Qué lindos. Gracias. De tanto escucharme hablar sobre DUA en la facultad. Pero nunca se deja de aprender sobre DUA, eso es algo muy bonito, o sea, tiene muchas posibilidades. Fabián, o Caro, o profe Lina, ¿ustedes cómo definirían el DUA? ¿Qué conocen que es el DUA? ¿Cómo lo definen? ¿Alguna definición? Pues es como poder tener esa oportunidad de que las personas que tienen otras herramientas de aprendizaje puedan acceder adecuadamente al conocimiento. Sí, tiene que ver con facilitar o naturalizar los procesos de educación inclusiva que generalmente suelen costarnos un poco de esfuerzo, porque no es la forma que convencionalmente hemos hecho las cosas cuando diseñamos, cuando educamos. Y entonces nos ayuda a naturalizar esos procesos y a evitar las etiquetas, sino entender que pues, el aula es naturalmente diverso y que en el marco de esa diversidad pues, puede haber estudiantes que tienen perfiles altamente diferenciales con respecto a la mayoría, sea porque tienen un diagnóstico de base o no lo sepamos, ¿cierto? Pero identificamos que es altamente diferencial y que debe ser incluido en ese contexto aprendiendo de la mejor manera y participando de la mejor manera posible. Pero aplica con o sin ese perfil de estudiantes en el aula, se aplica siempre. ¿Sí? Muy bien, gracias, porque ya me ayudaste con una práctica importante con respecto a la concepción. Carito, Fabián. Pues yo lo entiendo como una serie de consideraciones, lineamientos para favorecer la inclusión en el aula. Ok, perfecto. Sí. Listo, muy bien, gracias, Fabián. Y Carito, ¿qué dices? Es como el proceso de entender el proceso de aprendizaje no desde una sola mirada, sino desde la mirada de los diferentes estilos de aprendizaje como decían aquí, ¿sí? Y todos los lineamientos que están detrás para que todos nosotros tengamos la oportunidad de enseñarles a los estudiantes de una manera general, pero con las particularidades de cada uno. Ok, bien. Entonces los tres lo han aterrizado muy a lo inclusivo, y está bien, ¿sí? Pero DUA, digamos que trasciende esa mirada. Y tiene que ver, aunque su concepción sí estuvo muy atada a eso, pero luego se fue clarificando la mirada y hasta lo que hoy en día tenemos. Y siendo eso obviamente interconectado, pero aplicable en cualquier tipo de escenario educativo, independientemente de si tenemos estudiantes con esos perfiles con diferencias muy marcadas. Entonces, en el primer, ya si ustedes están siguiendo la secuencia conmigo, en el índice vamos a la primera parte donde dice estructura DUA. El DUA, queridos, mis profes, si lo definimos, digamos, desde la concepción que tiene, es un enfoque o un marco metodológico que facilita
el diseño de currículos y experiencias pedagógicas que sean enriquecidas, ¿sí? Entendiendo que las aulas naturalmente son diversas y que en ese sentido los recursos, metodologías, actividades, formas de evaluación, etcétera, que nosotros brindemos deben ser también diversas, porque no deberíamos a todos enseñarles de la misma manera, ni evaluarlos de la misma manera, ni facilitar que se involucren de la misma manera, sino siempre el factor aquí es la multiplicidad, la variabilidad, la diversificación. Esas son como palabras súper clave con respecto a lo que es el enfoque. El enfoque es estadounidense, ¿sí? Y no es un modelo pedagógico, ni es en sí mismo una estrategia, no, es una gran semilla, que lo que me permite a mí es planificar mis clases, las experiencias pedagógicas que lidero, de mejor manera cada vez, ¿sí? No quiere decir que lo vamos a aprender a hacer hoy y mañana ya somos expertos en Duoc, eso toma mucho tiempo. Pero lo cierto también es que muchos ya venimos aplicando el Duoc, o por lo menos partecitas de lo que Duoc propone. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Tal vez no le llamamos así. O tal vez no lo hacemos todavía o no le hemos sacado el potencial que tiene Duoc en el momento en que diseñamos nuestras experiencias pedagógicas. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura que tiene Duoc. Esta es una síntesis, la síntesis traducida al español de la versión original, que tiene la versión 2.2 del diseño universal para el aprendizaje, que ustedes pueden encontrar en inglés como Universal Design for Learning, y que se ha venido, digamos, desarrollando desde una institución estadounidense que se llama CAS, que es un centro Perdón. Ya pasaron la primera diapositiva. Sí, señora, ¿no está viendo mi profe? No, me quedé en la primera. Está en la primera todavía. Sí. Pasa todos los controles, nos juega unas malas pasadas. Voy a dejar de compartir y vuelvo a hacer. Gracias. Justo a ustedes por avisar. Listo, ahí ya pueden ver una pantalla diferente. Estamos No. en la de qué es DUA y cuál es su estructura. Listo, perfecto, ahí estamos. Listo, si se vuelve a quedar ahí bloqueada, por favor me avisa y volvemos a hacer lo mismo. Listo, Vale. profes, entonces esta estructura es una estructura que puede ser verificable. De hecho, hay instrumentos como el que yo creé que está enlazado en el segundo botón del costado derecho, ¿cierto? Pero hay muchos otros, de otros autores, y hay guías completas que contienen casi una lista de chequeos sociales, distintos principios y pautas de DUA y que le ayudan a que uno, de manera mucho más concreta, ¿cierto? Más tangible, pueda ir verificando, chequeando cómo va haciendo las cosas con un planeta, ¿sí? Entonces, esa estructura está conformada por 3 principios que orientan ese proceso y que son los que uno, como si la estructura le hablara a uno. ¿Sí? Básicamente el marco te habla y te dice, profe, acuérdate cuando planees, acuérdate de proporcionar múltiples formas de compromiso, activa las redes que son redes afectivas y que tienen que ver con el porqué del aprendizaje de tus estudiantes. No vamos a profundizar en este fundamento neurocientífico, que es parte del enfoque, pero en otro momento lo podríamos hacer. Porque DUA pues, está basado en neurociencias, en psicología cognitiva y en educación. O sea, es una articulación entre múltiples áreas. ¿Listo? Entonces, desde allí pues, parten sus fundamentos también. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo es eso de proporcionar múltiples formas de compromiso? Entonces, te lo empieza a desglosar y te dice, pues, profe, proporciona múltiples opciones, siempre van múltiples, aunque no lo diga acá, en el principio está anunciado, siempre múltiples. Múltiples formas, opciones para captar el interés de tus estudiantes. Y luego te da unos puntos de verificación que están aquí al interior, que se pueden desglosar en más ideas prácticas que ustedes encuentran. ¿Qué hice? Seguro. Ah, bueno, sí, es que está, digamos, está el enlace activado para que lo descarguen si desean esta fichita en PDF. ¿Listo? Entonces aparecen cada uno de los puntos de control o verificación para que tú vayas haciendo eso. ¿Listo? Ustedes pueden entrar a verificar allí y pueden encontrar algunos recursos asociados a la derecha. Proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Entonces, profe, acuérdate de mantener, resaltando relevancia de no sé qué. Entonces, te va diciendo un poco como el check de lo que tienes que ir haciendo. Proporciona, o que te invita a hacer. Proporciona múltiples opciones para la autorregulación, porque DUA en últimas también tiene que ver con el aprendizaje en todos los sentidos, como desde la mirada amplia del aprendizaje, aprendizaje a lo largo de la vida, y el aprendizaje en múltiples contextos y en múltiples cosas, no solamente de contenidos académicos. Entonces, lo que propone en gran parte es que los profes diseñemos experiencias que no solamente nos permitan enseñar un contenido académico, sino, entre otras cosas, desarrollar habilidades o procesos de alto nivel que son transversales para esos estudiantes, como los procesos metacognitivos, las funciones ejecutivas, la autorregulación en el aprendizaje, ¿cierto? De ahí todas las bases también de la psicología cognitiva respecto a lo que debe ser el aprendizaje. Entonces, te va mostrando allí de lo que se trata para tener desde lo que este principio promueve estudiantes cada vez más decididos y motivados hacia el aprendizaje.
Luego está en este esquema, quiere decir que literalmente se aplican de esa manera, ¿no? O sea, yo voy aplicando DUA de manera simultánea, todos los principios están interrelacionados y no hay una secuencialidad, solo que es una estructura pues, que tiene cierto orden. ¿Listo? Entonces, en cuanto al principio morado, cuando diseñes tus clases, acuérdate, profe, de proporcionar múltiples formas de representación. Eso tiene que ver con cómo enseñamos para que los estudiantes aprendan de mejor manera. Se vincula con unas redes neuronales que se llaman redes de reconocimiento y que tienen que ver con todas las áreas y cortezas implicadas con los sentidos, con todos los sentidos, y también con movimiento y con interacción y con, digamos, todo ese componente, digamos, experiencial, ¿cierto? Entonces, está muy sensible esta pantalla. Este principio nos invita a proporcionar múltiples opciones para la percepción de la información, ahorita vamos a ver los ejemplos, para el lenguaje y los símbolos y para la comprensión de lo que se aprende. Y el principio azul está más en el terreno de la evaluación, este está más en el terreno de la enseñanza. Este es hacia cómo motivo que los estudiantes realmente se apropien de lo que están aprendiendo y les gusta aprender, que se sientan motivados, que su clase sea a las 7 de la mañana y se tengan que salir a las 5 o 4 de la mañana. Que quieran llegar a la clase a aprender, que se enganchen, que se motiven, que le encuentren el sentido, que lo que aprenden lo apliquen naturalmente en la vida cotidiana y que más allá del examen lo que les interesa es aprender de verdad. Eso es lo que deberíamos nosotros empezar a pensarnos cómo lograr. Y este principio azul está más enfocado en la evaluación. Entonces, cuando enseñamos de múltiples maneras, pues no tiene mucho sentido que hablemos de una única manera. Es contradictorio, es incoherente. Entonces, DUA lo que nos dice es activa en gran medida el funcionamiento del lóbulo frontal con las redes estratégicas para que tus estudiantes no solamente sean evaluados de múltiples formas, que les des múltiples opciones para presentar la evaluación, sea cual sea la evaluación, sino que también tomen decisiones frente a la mejor forma en que pueden hacerlo de manera estratégica. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con proporcionar múltiples opciones para la acción física, para la expresión y la comunicación y para el desarrollo de las funciones ejecutivas que les permitan a ellos resolver esas actividades, estas situaciones, estas evaluaciones de maneras efectivas, de manera consciente y autorregulada. ¿Listo? Lo que ustedes tienen en el costado de la derecha son algunos enlaces que no vamos a ahorita utilizar en detalle, simplemente se los dejo para que los puedan explorar más adelante. Estos están aquí incrustados, 4 videos que tiene la Universidad de Costa Rica, que son muy buenos. Es casi una pequeña secuencia de aprendizaje en video, enseñando lo que es el DUA aplicable en escenarios de educación superior. Nos explican el enfoque con mayor detalle, nos dan ideas súper concretas de cómo se explica. Es bien chévere para que lo puedan explorar más adelante con calmita. ¿Listo? Esto por un lado. Por otro lado está Indua, que es el instrumento que les digo que es parte de los instrumentos que yo he venido diseñando y que hacen parte de mi tesis doctoral y que tiene que ver con el facilitar el autoaprendizaje de los estudiantes, de los profesores, en la medida que van aplicando DUA y autoevalúan lo que están planeando. ¿Sí? Entonces ayuda un montón. Cuando ustedes encuentren ese tipo de recursos que están incrustados dentro de Genially, con el código, para que no vayan a dictar nada de lo que está dentro porque está en una nube. Entonces la recomendación es que si quieren descargar este archivo, le hagan clic en el icono del librito donde yo le hice clic hace un momento que no me deja devolverme. Bueno. Está abierto allá. No, sino que es que no me deja parar. Bueno, acá detrás hay un icono de un libro. Entonces le dan descargar una copia y ya lo tienen descargado porque está en archivo de Word con casitas de verificación. Entonces pueden hacer el ejercicio si quieren profundizar en eso, que es bien chévere con mis profes de la especialización que dirijo, lo hemos hecho y es muy significativo, porque, claro, una cosa es que a lo mejor no aplique para lo que ustedes enseñan, para el nivel educativo en el que estamos, o para el tipo de clase o la modalidad, ¿cierto? Pero hay otras cosas que sí pueden aplicar, ¿cierto? Entonces, ustedes abren el archivo de Word y van, bueno, en el aquí, van a encontrar pues un poco como la introducción. Ay, Dios mío, no, espérenme. Esa cosa ya me está tomando el pelo. Entonces van a encontrar una serie para cada una de las 9 pautas de diseño universal para el aprendizaje, 3 por el principio. Van a encontrar básicamente como una guía que si bien nos ayuda a autoevaluar lo que ya estamos aplicando y ser conscientes de eso, para aplaudirnos también por eso. Nos da más ideas, nos recuerda cosas que ya sabíamos y se nos había pasado, que ya no lo teníamos tan presente, que uy, yo no lo había contemplado, hace mucho no pensaba en eso, ¿sí? Entonces, acá yo ya lo que hice fue cometer un error porque rayé la plantilla, o rayé algo en la pantalla. Pero entonces el foco de esto, mis profes, ¿qué hice? No sé qué hice, miren ustedes, porque está así tan extraño. Bueno, si ustedes lo tienen allí, seguramente lo van a poder abrir sin problema porque es que esta pantalla me está tomando el peso.
démosle que no guarde y ya está. Entonces ustedes pueden explorarla que está más explica si quieren hacer el ejercicio de lo que ustedes están planeando para sus clases, qué tanto de eso se ve reflejado, de lo que saben en este momento se ve reflejado en la forma que ustedes están planeando en sus clases. Y eso nos ayuda y nos va alimentando ese repertorio didáctico que Duba nos permite ampliar. ¿Listo? O sea, ahí está ese recurso. Los 3 de abajo, bueno, este en particular, es un documento, una guía interactiva en PDF, que ustedes también pueden descargar, que tiene un recurso que es muy interesante. Este fue publicado el año pasado desde la UNE España, pero no quiere decir que tenga que ver exclusivamente con la atención a personas con síndrome de Down. Esa organización tomó la iniciativa de hacer la publicación, pero la hizo con base en un recurso que ya existía desde antes, que hizo un autor español que se llama Antonio Márquez, que se llama Rueda Duro. Este autor creó, para que además tiene todo que ver con lo que vamos a ver a continuación, este autor creó, vamos a ver, ya lo vemos más abajito, esta es la síntesis que yo les mostraba ahorita. Aquí más abajo, este autor creó esta rueda. Pero ¿qué pasa? Para muchas personas, aunque es muy potente, no está siendo muy accesible la rueda en sí, porque tiene demasiada información unida en el mismo, o sea, visualmente es muy cargada, ¿sí? El uso del color a veces tampoco es el más apropiado. Y algunos de los hipervínculos pues tampoco eran tan funcionales. Entonces lo que se hizo desde esta organización fue partir de este recurso que en esencia es muy bueno, pero que tenía algunos problemas de accesibilidad y eso hacía también que no estaba siendo tan aprovechado. Estos son canvas y recursos que venían asociados a esa rueda, que tampoco son muy accesibles, vean ustedes, o sea, por ejemplo, los textos no deben estar justificados, estaban justificados, el uso del color un poco favorable, porque tenían algunos problemas de accesibilidad. Lo mantuvieron así, pero ¿qué hicieron más adelante? Ya empezaron a coger recursos de recursos. ¿Qué es lo que hace la rueda del DUA? Que es muy poderoso. Coge las 9 pautas del DUA y asocia recursos tecnológicos, plataformas tecnológicas que nos permiten crear contenidos que son afines o que responden a lo que ese principio o esa pauta, perdón, nos invita a hacer. Entonces, por ejemplo, la pauta, la primera, la del principio morado, que tiene que ver con proporcionar múltiples opciones para la percepción de la información, ¿cierto? Entonces, lo que hacen acá es que nos dejan estas descripciones pequeñitas de esas distintas plataformas para que nosotros podamos ingresar haciendo clic directamente sobre, creo que en este caso es sobre el nombre. No sé si acá funcione. Sí, bueno, el caso es que acá ya me sacó. Y desde ahí, pues ya me devolvió, pero un poco ustedes lo van a explorar, simplemente son recursos de apoyo que les dejo. Desde ahí nosotros podemos ver la descripción general, que en general nos permite hacer esa plataforma, hacer clic y empezar a probar, a ver cómo nos va. ¿Sí? Eso hay un montón, obviamente, ya vieron ustedes en la web todos estos iconitos, pues todos estos iconitos son los que van más abajo, ya desmenuzaditos en las distintas tablas de la guía. ¿Listo? Bueno, ese es un recurso chévere. Y otros 3 recursos que son documentos también guías. Este es el de la Fundación Celarriaga Concha de Colombia. Es un recurso que incluye una guía para la innovación y la creación de contenidos accesibles. ¿Sí? Entonces también tiene mucho que ver con tecnología. Y lo que hace es dar pautas, etcétera, para el diseño de ese tipo de recursos que sean accesibles. En parte, digamos que acá una cosa muy importante, DUA como marco metodológico tiene como 3 orientaciones principales. Bueno, 2. Una, facilitar que el aprendizaje se dé en entornos accesibles para todos, ¿sí? Evitando al máximo posible que hayan barreras para el aprendizaje y la participación de las personas. Entonces, reducir al máximo posible esas barreras, pero no se queda ahí. Va hacia el terreno también del aprendizaje significativo, entendido desde lo práctico, ¿no? Porque a veces está en el discurso del aprendizaje significativo, pero pues de ahí a la práctica es el largo camino. Entonces, se orienta a brindar bases no solo para que lo que enseñemos sea accesible, sino o lo que la experiencia de aprendizaje que diseñemos sea accesible, sino también significativo. ¿Listo? Entonces, hacia allá también van las orientaciones. Y el siguiente recurso que les dejo enlazado es otra guía que también tiene que ver con la creación de este tipo de contenidos. Bueno, esto es bien interesante. Aquí lo que hacen es coger el diseño universal de base, desde donde DUA se creó, que está más aplicado. Originalmente se creó más aterrizado a la infraestructura, a la urbanística, ¿sí? Digamos, a la ingeniería, a la arquitectura, ¿cierto? Pero lo que hace es llevarlo al terreno del aprendizaje desde el punto de vista de la accesibilidad. Es un modelo que le llaman DUA-A de esta entidad de Valencia. Y es muy interesante porque tiene muchísimos elementos respecto a lo que debemos aplicar en el momento de diseñar una experiencia educativa basada en el diseño universal y el fomento de la accesibilidad frente a todo tipo de barreras. Entonces,
tiene muchas claves para cómo hacerlo, instrumentos, listas de chequeo, bien interesante que lo puedan explorar. Y ya por último, para entonces irnos ya a lo que nos corresponde, más de lleno el día de hoy, esta es una guía también, creo que es española, si mal no recuerdo, no, es de algún país latinoamericano. Y esta tiene que ver con elaboración de productos accesibles en el entorno digital, es una guía práctica. Entonces, también nos da recomendaciones muy específicas que van desde el tipo de letra que usamos, ¿sí?, hasta el tipo de contenido macro que podemos crear. Entonces, porque todo esto tiene que ver con el diseño para todos. El uso del color, lo que hablamos ahorita con la rueda del SWAP, muchos recursos se desaprovechen porque se crean de una manera no muy accesible. Y nos puede pasar a nosotros. Muchas veces nosotros creamos presentaciones que tienen bajos niveles de contraste visual, que tienen alta saturación en el color, son colores muy brillantes, que te afectan la percepción visual. Y no estamos hablando de tener X o Y condición, estamos hablando de que afectan a cualquier persona. Y pueden hacer que una persona vea eso y lo cierre inmediatamente y no quiera explorar más. Entonces se pierde la formación de base que puede ser muy buena. ¿Listo? Entonces va desde lo muy orientado al detalle como esto que les digo. ¿Listo? Hasta este punto que fue introductorio, ¿alguna pregunta, algún comentario? Fabián. Sí, como para englobar lo de los colores, Sí. lo que el principio azul está asociado con la evaluación, Principalmente, sí. ¿cierto? Ajá. El principio morado hacia la percepción de la información. Hacia la forma como tú presentas lo que quieres que los estudiantes aprendan, más hacia la enseñanza como tal. Okay. Como tú enseñas. Ajá. ¿Y el verde? El verde está como tú facilitas intencionalmente la motivación de los estudiantes en las clases. O sea, cómo organizas el espacio físico, el ambiente, qué tipos de actividades realizas para que los estudiantes se involucren, se sientan implicados, O sea, puedan resolver cuestiones prácticas. ¿Asociado como con el engagement? Exactamente. De hecho, en el original, el principio está asociado directamente con el engagement. Solo que en el español lo han traducido de diferentes maneras. A veces lo llaman compromiso, a veces motivación, a veces implicación, pero en el original es engagement. Es justamente eso. ¿Listo? Esto está en el terreno de quien aprende, pero nos da orientaciones a quienes diseñamos las experiencias pedagógicas para facilitar ese aprendizaje. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ir a al siguiente slide de la guía utilizando las flechitas que están en el costado de la derecha. Entonces, simplemente les voy a compartir algunos ejemplos de cosas que a mí me han funcionado muy bien en las clases y en los procesos formativos de desarrollo. La idea es que ustedes puedan observarlo y me pregunten también si a lo mejor con esta herramienta que ustedes han venido utilizando no sabían cómo hacer determinada cosa o que lo anoten. Yo no sé cómo se escribe o cómo se agrega el audio o cómo se hace que la pantalla se amplíe cuando hago clic en el QR o sí, yo no sé cómo se hace eso en Gmail, que es la plataforma que estoy usando como base y la que más uso porque es la que mayores mejores características tiene y me permite hacer muchas cosas. Entre ellas, incrustar muchos elementos, como lo estoy haciendo acá, que son creados en otras plataformas y desde Gmail lo puedo visualizar. Eso hace que yo, por ejemplo, en una única presentación o micrositio de mi clase, una sola para todo el semestre, para todo el curso, yo puedo tener todo. Y los estudiantes consulten todo en el mismo lugar. Entonces es algo que tiene la versión premium. Sí, yo tengo la versión premium. Pero es una versión que la verdad vale la pena hacer. Porque uno la usa y se le saca provecho al máximo posible. Entonces, si es posible, háganlo. Si no, pidan a la facultad. Acá, una promocional, que no me escuchen los decanos. Pidan a sus facultades, a sus directores de profesores de investigación que ojalá inviertan en una herramienta como esta, vale la pena. Porque tiene mucha potencial. Y se puede adquirir unas licencias que pueda ser institucional y que utilicen los profes de la facultad. Para ello, o sea, la universidad no cuenta con una licencia de Chile. No. Yo la pago, digamos, directamente y los profes la pagan, pero es costoso. Es una inversión anual que tú haces. No es tan económica, más o menos como 1.200.000. Y pues yo le saco mucho jugo, porque yo lo uso para todos. ¿Sí? Pero por supuesto, algunos profes dirán, no, yo no voy a sacar 1.200.000 para pagar esto. Claro. Entonces, pues usa las plantillas gratuitas, que también hay muchas. Y ojalá hacen la gestión de su facultad para que le financien eso, porque de verdad que si quieren que pasemos a todo esto de la era digital, pues en las facultades también es muy importante que nos den los apoyos, ¿no? Entonces, vale la pena hacer la solicitud a ver qué pasa. Listo. Voy a mostrarles este primer recurso. Todos estos recursos digitales que yo estoy mostrando aquí chiquititos son recursos digitales que tengo incrustados dentro del mismo Genial. Ahorita, si alguno no sabe cómo se incrusta un recurso como el PDF, como el archivo de Word, como el mismo Genially, en Genially, o por ejemplo este que son los resultados de un Menti. Pero no me deja verlo grande. Yo quería verlo grande. No me lo está dejando ver grande. Pero bueno, desde acá se los puedo mostrar chiquitico. Pues lo podemos ahorita mirar en el momento práctico. ¿Listo? Entonces, primer ejemplo. Lo creé no hace mucho.
y es muy interesante. Aquí pensemos en que son recursos para clases expositivas o magistrales, pero diseñadas de una manera distinta. ¿Qué pasa muchas veces si lo veo y lo escucho a mis estudiantes? No solo la dirección del programa, ya no más PowerPoint, parte de lo que los estudiantes piden, ¿sí? Ya no más PowerPoint, están cansados de PowerPoint y más aún el PowerPoint lleno de texto. Por lo menos a veces a veces se hace la salvedad, que algunos profes pues usan plantillas de PowerPoint mucho más modernas, mucho más visuales, eso está muy bien, pero los estudiantes también tienen más interacción. Puede ser una clase teórica, pero no necesariamente la tienes que enseñar hablando tú todo el tiempo y pasando diapositivas, 100 diapositivas llenas de texto que los estudiantes copian, porque pues eso no es lo que quieren. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si esta es una feria que creé para enseñar sobre el primer principio de DUA. El principio morado, para no ponerle el número. El principio morado del DUA. Entonces, ¿qué dice acá? Con PowerPoint, al sí. PowerPoint es útil para ciertas cosas. Sí, nos ayuda a quitar fondos, aunque también ahorita les muestro otra herramienta que nos ayuda a quitar fondos para que queden transparentes, nos ayuda a crear ciertos esquemitas, nos ayuda a crear, por ejemplo, a editar imágenes de este tipo para añadirles cierta bidimensionalidad, ¿cierto? Entonces, claro, la imagen era plana, yo tenía que girarla para que me encajara con el diseño de la plantilla, que es una plantilla que está en línea y tal cual, y yo lo que hice fue editar y jugar con los elementos que estaban anterior. Entonces, yo hago clic encima y puedo ampliar la imagen y a partir de eso les explico pues en qué consiste el principio morado del dúo, que está enfocado en no sé qué. Cierro aquí, abro la siguiente imagen, si se supone que abre, ya, aquí y así sucesivamente les explico las redes, en qué consisten y toda la cosa, ¿cierto? Y digamos, amplío sobre el foco que tiene, digamos, el objetivo que tiene este principio morado de dúo, aquí en el otro costado de la feria, sí que es una simulación a fin de cuentas, ¿cierto? Yo les incluyo, digamos, ya las pautas específicas ampliadas, para que sean más grandes, de lo que es la primera pauta del DUA, la segunda pauta y la tercera del DUA, del principio morado del DUA. Pero lo lindo es que yo los pongo a ellos a interactuar en la feria. Entonces les explico la base en la clase magistral y luego a ellos trabajan en equipos, por ejemplo. Eso también lo uso en webinars masivos, pero por ejemplo cuando lo uso en clase, los pongo a trabajar en canales específicos. Y ellos, desde los canales, entonces lo que hacen es empezar a hacer todo el recorrido por la feria, recorriendo los stands teniendo en cuenta su numeración. Entonces, van haciendo todo el recorrido, ese sería el stand 1, ¿cierto? Entonces, en el stand 1 ellos encuentran lo que se supone que los que muestran ese stand les cuentan sobre lo que es DUA y sus cualidades y lo que permite y toda la cosa, ¿cierto? Y lo que tú debes hacer cuando aplicas DUA y les damos acceso, por ejemplo, a recursos para mayor aprendizaje. ¿Sigue siendo una clase magistral? Sí, pero estoy facilitando interacción con la pantalla, estoy facilitando aprendizaje colaborativo al mismo tiempo y estoy facilitando que los estudiantes estén mucho más activos y no escuchando una amiga explicación todo el tiempo, ¿sí? Entonces, así vamos pasando de stand por stand. Yo digo, bueno, esta pauta 1 también incluye o pide que tú involucres elementos visuales o que involucremos, no sé qué. En el stand, pues una feria, se supone que los que están en el stand haciendo la simulación, acá involucramos varias metodologías al mismo tiempo, ¿cierto? La base es magistral teórica, pero la hago involucrando aprendizaje colaborativo y la hago involucrando también aprendizaje de simulación. Entonces, acá es como si a ellos les vendieran eso. En el stand, nosotros, empresa, lo que sea, involucramos elementos visuales como pictogramas, ilustraciones, fotografías, esquemas, recursos educativos, no sé qué, y les damos ejemplos de las herramientas para lograrlo. Entonces, los muchachos dicen, yo quiero aprender qué es eso del pictotraductor. Entonces, entran al pictotraductor, lo prueban, descubren en qué consiste, aprendizaje por descubrimiento. ¿Sí? Fue la organización de la feria. O sea, Sí. Creas unos grupos, o sea, unos beta rooms, y cada equipo es dueño de un stand. No, yo les pongo a recorrer a todos el stand. Es decir, ellos el stand, no, la feria completa. ¿Sí? Lo que pasa es que ellos ahí lo van a hacer a distintos ritmos, porque hay grupos, o hay parejas, o hay, ¿sí? Que van a trabajar para ellos más rápido, se van a quedar más tiempo en ciertas cosas, en otras cosas. Entonces, de alguna manera, les permito personalizar el acceso a la información para que no todos me escuchen durante 4 horas exponiendo eso, sino que puedan priorizar aquello que para ellos puede tener mayor relevancia. Si a unos les interesa mucho aprender sobre el sistema pictográfico de comunicación, que es parte de lo que vemos en la clase, entonces entran aquí y entonces descubren cómo funciona y escribe tu frase, entonces empiezan ellos a interactuar con esto y dicen, por ejemplo, gracias. ¿Sí? Y entonces acá Gracias. me hace la transición de texto en tinta a pictogramas. Gracias por estar aquí.
Estar. ¿Cómo se pone la tilde aquí? No, y yo que no puedo sin la tilde aquí. Listo, perfecto. ¿Sí? Entonces aquí ya me quedo y entonces, descubrí, ya no, tenía este recurso me sirve para lo que estoy creando, la clase no sé qué. Entonces la idea es que sea muy, muy práctico para ellos. Entonces cada uno de los stands de la feria les permite interactuar de diferentes maneras. Ya. ¿Listo? Acá voy a cerrar y visualizándolo un poquito más grande. Así hacen el recorrido, cada uno de los puntos. ¿Cómo hice esto? Algo tan sencillo como crear una forma que tenga el mismo tamaño y la creo encima y le pongo total transparencia, permitir transparente. Entonces, frente a la puntilla de base. Entonces, en el momento en que yo hago clic, pues me abre. Es una plantilla de base. Es una plantilla de base. Son los dibujitos. Ya. Entonces, para yo volverla interactiva, lo que hago es que le añado una forma que tiene esa misma forma de ese stand y le pongo 100% de transparencia, me queda transparente. Y a la forma que quedó transparente, es a la que le agrego la interactividad de la ventana. Y ahí ya me permite hacer toda pues, la descripción que yo quiera. Importante, muchas veces cometemos errores. Errores comunes que todos hemos cometido en algún momento. El texto en Gmail originalmente nos sale pequeñito. Entonces, una vez cuando no se le olvida editar y ponerle el tamaño grande, es muy difícil de ver. Entonces, los estudiantes, si no está proyectando en la clase, por ejemplo, es como que no leo, ¿no? Entonces, ya pierde accesibilidad. Este es un tamaño de letra 24 que para mí es ideal. ¿Sí? Que sería un letra ampliado macrotipo, que es mucho más accesible. Claro, en el momento, cuando tú haces la configuración, agregas. Utilizas también tipografías que no sean cursivas, que no sean, digamos, que no sean letra cursiva pegadita, que no tengan serifas o grandes decoraciones que hagan difícil la legibilidad. Utilizas ojalá letras que sean fáciles de leer, que tengan alta legibilidad y que sean gruesas, que no sean letras light. Y todo eso también tiene que ver con la accesibilidad. Listo. Qué importante, aquí una cosa importante. Cuando yo utilicé esta guía, por ejemplo, en un webinar, sé que tenía usuarios ciegos, personas ciegas que estaban participando en el webinar. Entonces, en el momento en que yo hice el webinar, les envié a todos la guía, pero como garantía de accesibilidad, hice una transcripción de la guía. Igual se la mandé a todos, porque para todos puede ser útil, porque a lo mejor yo no tengo internet todo el tiempo, pero si puedo descargar el archivo en algún momento y después me voy para la escuela allá en la vereda y entonces allá, ¿cierto? Donde no hay internet, no hay todo el tiempo, puedo acceder a la información, solo que en un archivo, ¿sí? Sin internet. Entonces yo lo que hice aquí fue poner todo lo que estaba en la guía, miren acá, en Word. ¿Cuánto me quita eso? No mucho, o sea, de tiempo, pero que sí garantizo la accesibilidad. ¿Por qué? Porque Genially, como está esta guía creada, no es accesible para lectores de pantalla que utilizan personas ciegas. Y yo tenía personas ciegas que estaban en ese seminario. Entonces, para garantizarles que ellos puedan acceder, así como todos los demás, pero igual todos acceden a este archivo que a todos les es útil, pues creé una transcripción. ¿Listo? Eso también es muy importante desde ese punto de vista de la atención a la diversidad. Ese es el primer recurso. El otro, que tiene que ver con Menti. ¿Quiénes acá han usado Menti? Yo creo que Menti también es bastante usado por muchos de ustedes. Menti, también, pues obviamente para hacer más cosas requiere pago, ¿cierto? Pero Menti nos permite hoy en día hacer cosas muy interesantes. Porque me llevó por allá. Bueno, entonces permítanme, yo me adelanto un poquito. En este seminario, por ejemplo, que acá lo estoy viendo chiquitico, ya digamos que Menti te incluye plantillas que tú puedes utilizar para agregar fotografías, para agregar imágenes, esquemas, al lado de las preguntas que tú puedes hacer con distintos formatos. Entonces, eso es muy interesante porque en una clase magistral yo puedo invitar a los estudiantes a involucrarse. Entonces, ellos están ahí todo el tiempo, ellos responden a partir de lo que ellos responden, uno aclara, amplía, comenta, explica. Entonces, es una presentación interactiva a fin de cuentas, que me incluye diferentes tipos de gráficos, que acá no me aseguré de poder tener la ampliación de la pantalla, un problema de accesibilidad, pero entonces me muestra los distintos tipos de gráficas y yo, por ejemplo, utilizaba intencionalmente estas fotografías de algunas de mis clases, mostrando también contenido asociado con lo que le estaba presentando a los estudiantes para mostrar desde lo visual y desde lo escrito una idea. Entonces también tiene que ver con eso. ¿Listo? Aquí está. Entonces igual es súper chévere, ustedes saben, luego le pueden compartir ese output de resultados a los estudiantes, de esa manera también los estudiantes recuerdan lo que aprendieron, etcétera, etcétera. Y nos queda ahí todo montado súper bonito. Otro ejemplo, este es un breakout educativo. ¿Quién sabe lo que es un breakout? Bueno, Lina no vale porque Lina, a ver, Lina. Usted tiene que saber, señorita Lina. Aparte de Lina y
Fabián, ¿quiénes saben qué es breakout? ¿Qué es un breakout? ¿No? ¿No? Allá están remoto, que están muy calladitos. Queridos profes. No, realmente no. Yo Listo. tampoco lo Súper. conozco. Bueno, vale, mi querido Barbie. Breakout básicamente es una forma de aplicar la gamificación. ¿Sí? ¿Qué pasa o qué es, digamos, de mucho interés en el breakout? Gamificar una experiencia que originalmente, pues porque es propio de la gamificación, algo que en esencia puede ser teórico, que no es en esencia un juego, le incorpora elementos de juego. Pero en el caso de los breakout, digamos que lo que suele ser compartido es que hay misiones que hay que ir resolviendo. Esas misiones me permiten a mí ir descubriendo partecitas de un código secreto que al final uno tiene que escribir o informar y a partir de eso gana un poco como la experiencia del breakout. Entonces, este es un ejemplo de la clase que en esencia sería teórica, pero que yo lo que hice fue gamificar con una plantilla de Gmail, que es esta, adaptada, porque la tipografía original, por ejemplo, es poco accesible de la plantilla, entonces uno le edita, a veces los colores que tienen las plantillas de Gmail no son los favorables, entonces le cambian los colores, ¿no? Y lo que hice fue a partir de eso, hay un poquito de storytelling aquí, es un poco el caso de un profe que se llama Paco, y Paco nos cuenta su historia, lo que vivió, y también hay un recurso analógico allí, es pensamiento analógico, porque se hace la analogía entre lo que vivió Paco y lo que significaría como estrellarse en una isla desierta y sentirse perdido y sentirse sin herramientas. Entonces Paco va explorando y Paco tiene que atravesar estas misiones para llegar a la balsa, subirse, salir de la isla desierta y progresar. Entonces, ¿cómo va a hacerlo Paco? Entonces aquí yo hago clic, entonces va saliendo misión por misión y aquí van saliendo preguntas. Entonces puede ser un recurso para la evaluación, formativa o sumativa, o puede ser un recurso ligeramente formativo al introducir un tema, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, yo lo que hago también para controlar el tiempo es incrustarle a través del código de una temporizador que se llama relojalarma.es, si mal no estoy, le incrusto al Genially el temporizador en donde creo que aparece. Entonces, para controlar el tiempo, le digamos a los estudiantes, bueno, leemos la pregunta y damos 6 minutos para responder, ¿sí? O lo que sea. Y de esa manera también controlamos el tiempo. Tú gradúas el temporizador con el tiempo que quieras ponerle y en el momento en que termina, pues se pone rojito y suena una alarma. Entonces, así ayudamos también a la gestión del tiempo. Entonces, así va avanzando. Ellos tienen que decir cuál es la opción correcta. Y en la medida que van avanzando por las misiones, el viajero, que es el propio cuerpo, va metiendo en la mochila los elementos que va recopilando. Una tacita, unas cuerdas, no sé qué, y se hace la analogía con esos elementos. Aquí en este ejemplo que tú estás presentando, se asume que el estudiante ya sabe qué es estudiar. Sí, porque lo hago en un momento en que ellos ya han revisado ciertos recursos en la plataforma, por ejemplo. Entonces, ahí yo entro a ver qué tanto realmente con cierto Lili, que fue mi estudiante en la especialización. Entonces, ahí vemos efectivamente qué tanto recuerdan, qué tanta claridad tienen. Y no, yo lo hago muy formativo, no tiene notas. Entonces, no pasa nada si se equivocan. Ya. Listo, menos mal que no suena mucho tiempo porque si no nos enloquece acá. Listo, entonces en este caso yo lo que hago es para validar los aprendizajes de los estudiantes y reorientar o aclarar aquellas dudas que a lo mejor algunos tienen y que necesitamos en este momento aclarar para que puedan continuar. Lo hago como en ese punto. Una aplicación que en la medida en que el estudiante va pasando por esos procesos de verificación de conceptos, el Gmail te va almacenando como las respuestas correctas, incorrectas, ¿cierto? Ah, no. No, si para eso, por ejemplo, sí ya tendrían que usar otra herramienta. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar el WordWall, que está ahorita en otros slides que ahorita les voy a presentar, que el WordWall sí te permite darles el enlace a los estudiantes como usuarios y ver luego descargar los resultados. O sea, ahí me toca como estudiante como exactamente. Si tuve 5 mal y 2 bien. Exacto, porque de hecho yo no lo hago con la finalidad de sacar una nota, sino para que ellos mismos se autoevalúen y puedan aclarar dudas y todo. Respondía mal y me volvía, bueno, vuelven a intentar. Sí, o sea, como, sale el viajero, como que se tropieza y cae y se vuelve a levantar y dice, vamos a intentarlo, no importa, vamos a intentarlo. Entonces, hasta que el estudiante encuentra la respuesta correcta. Lo puede hacer totalmente o con la guía del profesor. Eso también es la misión, por eso se va narrando toda la historia y se le va diciendo lo que tiene que hacer y se le permite que vaya entrando. El estudiante va descubriendo. ¿Listo? Este otro es otro breakout que tiene un formato diferente. Este breakout yo lo utilizo para enseñar sobre educación inclusiva en Colombia y tiene... Hola, bienvenido al breakout Educación Inclusiva en Colombia. La ventaja de esto que yo lo utilizo con personas que aprenden asincrónicamente.
Entonces, a través de la audiodescripción de mi voz, ellos acceden a la información o a las simplificaciones o a las explicaciones que yo brindo en asociados a cada pregunta. Eso, por supuesto, desde el punto de vista de la accesibilidad es muy importante, sobre todo cuando es formación asincrónica, porque no, a veces no basta con que le presentes así el recurso, porque algunas cosas no serán claras para los estudiantes. Entonces, lo que estoy haciendo es agregando audios para que se vuelva autoexplicativo. Aquí, por ejemplo, en este breakout, también hay misiones. La diferencia con esto es que no son recursos que se van acumulando, que se van llevando a la mochila del viajero, sino que lo que tenemos es que ir superándolas para ir consiguiendo pedacitos de un código secreto. Entonces yo arranco con la misión 1 y la misión 1 es sobre ideas clave. Entonces ahí, por ejemplo, incluyo las citas que los estudiantes necesitan aprender. Pero no es como la forma convencional de hacerlo, sino que ahí le presento la cita, el estudiante va leyendo, va aprendiendo sobre eso, va tomando notas o lo que sea y va respondiendo según lo que corresponda y va pasando así sucesivamente cada una de las misiones. Ay, Dios santo. En la misión 3, en la misión 2, por ejemplo, yo incluyo recursos basados en aerología y entonces les pongo a elegir entre imágenes y a justificar por qué esa imagen representa mejor la otra y así sucesivamente. Y, por ejemplo, en el último, incluyo información sobre estadísticas. Entonces, es muy interesante porque ellos les doy opciones de cuál es el porcentaje en Colombia, no sé qué, no sé cosa. Entonces, entre ellos deliberan y dicen, tanto. No puede ser, no sé qué. Entonces, sí es más como por, digamos, la interacción con los datos y todo lo demás es distinto. Listo, aquí cerramos. Y este es un ejemplo que utilicé hace poquito en una clase también de metodología de investigación sobre revisión sistemática de la literatura y fue muy interesante porque los estudiantes es un escape room, entonces no sé si a lo mejor también están familiarizados, un escape room que básicamente tienes que escapar un poco como de un cuarto, ¿sí? De cuartos, y entonces también tienes que ir atravesando las misiones y entonces ahí ya digamos que los metía ellos en el laboratorio de detectives y a partir de eso ellos tenían que ir superando las misiones, haciendo ciertas cosas, abrir la carta, entonces en vez de enseñarles yo directamente la teoría, ellos iban haciendo el escape e iban descubriendo los contenidos que les quería enseñar. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, desde digamos, de un ejemplo concreto, les enseño, digamos, con respecto a la aplicación de DUA en una clase virtual. Y entonces hago explícitas las consideraciones de DUA que tuve en cuenta para la creación de esto. Y ellos lo que hacen es ir explorando las ideas, los recursos, los videos, etcétera, y volviéndose consciente de lo que pasa cuando aplico eso. Aquí, por ejemplo, también hice uso de lengua de señas colombiana, porque es parte, nosotros aprendemos algunas cosas de lengua de señas como forma de comunicación aumentativa o alternativa. Entonces, a veces en este tipo de recursos, lo que hago es que ellos también, a partir de instrucciones breves, sencillas, cortas, aprendan la secuencia de lo que tienen que hacer, en este caso para relacionar áreas o estructuras del encéfalo, pero con digamos, la palabra clave de la instrucción y con información presentada también en lengua de señas colombiana, que en este caso, por ejemplo, esto es ver y este sería responder, ¿sí? Entonces, así ellos también van aprendiendo visual, pero también apoyo el aprendizaje de la lengua de señas colombiana para el fomento de la accesibilidad. ¿Listo? Eso en cuanto a lo primero. No sé si hay preguntas, comentarios allí frente a eso. ¿Algún comentario, pregunta, profesor en remoto? Acá están muy calladitos. Yo no sé si preocuparme o sentirme tranquila. O sea, ¿qué sí, yo tengo una pregunta. Señor. Me quiero referir más al tiempo de desarrollo de este tipo de herramientas. No sé, yo soy profesora de planta con investigación, con gestión, con, bueno, un montón de cosas. Y logro desarrollar, digamos, una o dos herramientas para las asignaturas que, pues, por supuesto, tienen muchos estudiantes. ¿Cuánto te tardas tú desarrollando todas estas estrategias de enseñanza para tus estudiantes? Profe, depende mucho. Es que cada recurso es distinto. ¿Cuál es la ventaja? Que este tipo de plataformas tiene las plantillas. Entonces, uno lo que hace es editar cuestiones de forma, justo para el fomento de la accesibilidad y agregar el contenido. Cuando tú ya tienes el contenido, suele ser bastante rápido, ¿sí? Y también depende de tu competencia digital. Cada uno, pues, tomará un tiempo distinto. Cuando tienes que crear el contenido, pues, te va a tomar más tiempo, porque primero tienes que pensar en qué vas a poner ahí, escribirlo en borrador y luego montarlo, ¿sí? Yo lo que te digo es, puede que eso sí te demore 2, 4 horas montar un recurso, pero vale la pena. Y ya te queda montado, pero esa es la gran ventaja. Te queda montado y lo puedes usar N veces. Lo que haces después es entrar, actualizar, mejorarle algo, cambiarle algo, corregir un error que te quedó.
pero ya tienes la base y de verdad que los estudiantes lo valoran un montón. O sea, lo agradecen así impresionante, es como, profe, de hecho le dicen a uno, ¿por qué no hiciste eso? Y entonces ellos, uno sabe que después de las otras clases van a utilizar esa plataforma o hacen algo similar en sus clases. Y eso es algo muy lindo porque es inspirador para ellos. Entonces yo sé, te entiendo perfectamente, porque sé que andamos de trabajo pues a mí, pero lo que digo es vale la pena hacer. Y la motivación de los estudiantes cuando interactúan con ese tipo de recursos es espectacular. Y eso va a generar mejores resultados. Entonces toca probar. Para cada uno el tiempo va a ser distinto y depende del recurso. Hay recursos que son más breves, hay recursos como este, por ejemplo, que me demora pocos minutos en montar. Y es una cosa tan sencilla como una ruleta. Y esto le pasa. Así como cuando te hace quedar mal. Que sería auxilio. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué le hago? No, ¿Algún ingeniero que me brinde aquí una call? ¿A ustedes sí les sale? Se opinó yo. ¿Sí? Entonces es más por el televisor que me toma el pelo. sí, estas pantallas no son muy relevantes. Sí. No sé cómo haremos para que se salga de arriba, sí. Pero... De una esquina. Ya. Gracias, profe. Bueno, esperemos. Ahorita de algún modo tendremos que salir de ahí. ¿Sí? Entonces, montar una ruleta de esto es una cosa de 5 minutos, 10 minutos. ¿Vas a tener las preguntas? O tienes lo que quieres que haga la ruleta y ya lo montas en la plataforma. Esta plataforma WordWall a mí me encanta. Yo no sé si ustedes la han utilizado, ¿la conocen? WordWall, ¿no? Como de pared, palabra, más o menos. Ay, mira, se quedó ahí. Ahorita les vamos a separar ejemplos de WordWall. Bien, entonces una cosa tan sencilla como tirar de la ruleta, eso tiene sonido, aunque casi no suena, así. Y dale y sale la pregunta, ya sea para evaluar algo o lo que sea. Eso nos demora muy poquito tiempo. Habrá otros como el break o esos otros de la feria que les van a aplicar un poquito más. ¿Listo? Yo voy a tratar de salir de acá. Sí, dejo salir. Maravilloso. ¿Listo? Ahorita les muestro otros. Pero hay otros como este, por ejemplo, que están montadas ya la plantilla original en Genially y realmente invierten muy poquito tiempo. Si ven, está loco. No me deja hacer nada. Sí, esta pantalla, pues, el touch de la pantalla no es Sí, está como bloqueado. Mira, arriba. Con 2 dedos por lo menos y funciona. Mira que se desbloquea, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Ay, sí, profe, qué pena. Tú alzaste la manito, señor. Tranquila. Digamos que son recursos digitales. Sí. Chicos a veces lo agradecen, pero al mismo tiempo, muchos, después de pandemia, aprovechan o más bien prefieren muchos recursos físicos más que digitales. Combinamos. ¿Cómo está diciendo tu experiencia cuando utilizan muchos recursos digitales, pantalla? ¿Nosotros has tocado a algún estudiante que diga, mira, algo, no sé, de hacer, de tocar, de volver al pasado un poquito para tener una experiencia diferente? Es que de hecho yo combino, lo paso un poco en taller de acción de digitales, pero en mis casos yo siempre mezclo, o sea, siempre hay actividades que implican esa interacción entre ellos, implican movimientos, implican sentidos, por ejemplo, Lisa, que utiliza mucho material concreto, entonces les traigo, por ejemplo, cuentos que los tienen que analizar, les traigo juegos de mesa, entonces yo juego, envío la experiencia a partir de eso, tienen que hacer algo. Las maquetas Ajá, exactamente, materiales, maquetas, lo hacemos súper diverso. Básicamente con BIM, y más porque las clases, yo creo que todas mis clases están en posgrado o en pregrado, son bloques muy largos. Entonces, muchos me alcanza para hacer de todo, porque me dicen 4 horas de investigación cualitativa, lo que uno tiene que hacer. Así estos chicos no se mueven en el intento, porque investigación cualitativa primero les suena fatal. Y segundo, 4 horas seguidas, de 1 a 5. Es una barbaridad, a veces no almuerza. 6 horas. Claro, entonces uno tiene que hacer sí, uno los pone, yo los saco del aula, hacemos sus cafés. Pero mira, porque la universidad otra vez pasada en nuestra salgamos, estaba haciendo algunos tienen que hacer. No, profe, quedémonos en la visión. Es que eso lo hemos visto mucho en las nuevas generaciones, está pasando eso, ya no se quieren mover. Entonces yo les llevo los juegos y yo estoy súper emocionada con los juegos porque soy fan de los juegos de mesa, ¿no? Entonces, no sé qué lo decir. Y los estudiantes que, y yo, muchachos, pero muévanse, o sea, ¿qué pasó? ¿No les gusta jugar? ¿Cómo les gusta jugar? Aquí, entonces,
como al mínimo, pero hay que incentivar que volvamos a eso. Totalmente de acuerdo, profe. ¿Qué es lo bueno ahí? Poder combinar. Aquí empezamos con la ruleta, luego vamos a algo más físico, luego volvemos a algo digital y vamos combinando. Las consideraciones son las mismas, ¿cierto? O sea, tú aplicas para diseño digital. Exactamente. Por ejemplo, la cinta de las mismas, yo lo puedo utilizar sin tecnología. Hago una dinámica con papelitos, con objetos concretos, ¿no? Y te ganas dos elementos y literalmente te los llevas a la mochila. O sea, la puedo recrear sin tecnología. Me puede inspirar este recurso para hacerlo sin tecnología. ¿Sí? Entonces, es simplemente como esa la idea. Miren ustedes, por ejemplo, a los estudiantes les encanta, es Monopoly. Entonces, ellos lanzan el dado, ahí a veces lo jugamos de manera general, a veces lo juegan en canales específicos, si estamos en virtual o si no, así en grupos pequeños. Entonces, yo les enseño sobre los conceptos a través de actividades que están asociadas, en teoría, a cada uno de esos, digamos, de esas tarjeticas. Entonces, van a mostrar que tienes que poner el cuadro. Como te salió en el cuadro, tienes que moverte así. Ah, sí, pero aquí en este caso, por ejemplo, tú mueves la fichita. Entonces, digamos, yo tengo el color azul, el diamante azul, entonces me muevo al cuadro. ¿Sería? Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les pido a ellos ver este mensaje y a partir de eso dar una restricción, este video. Entonces, así según vayan cayendo, ellos se van moviendo por cada una de las fichitas, cada una de las tarjeticas. Entonces, lo mismo. Acá lo que hago es básicamente una adaptación del juego Monopoly que conocemos en la vida real. A veces llevo el Monopoly y lo hacemos con tarjetas impresas. ¿Sí? Depende de cómo lo quiera hacer y lo que ya tenga creado. ¿La primera no tiene link? Entonces, ahí fue un error mío. Sí, gracias, profe, por decirme. Voy a revisar qué pasó con ese enlace que no quedó activo. Entonces, los pongo a hacer ejercicios de analogía con imágenes, los pongo a hacer ejercicios. Por ejemplo, mucho de esto es moverse. Pues partimos del juego digital, pero ellos tienen que hacer cosas también en físico. Entonces, yo les pido como haz la valoración, o imagínatelo si no lo tienes, si estás en tu casa y, ¿no? Pero si estás acá, entonces salte, toma la medida, mira si se cumple con esto, si las baldosas son no sé cómo, no sé qué, hacemos valoración de la actividad del espacio físico en donde nos encontramos. Entonces, ellos se mueven, yo suelo tener además un montón de metros, entonces llevo metros, les entrego por grupos, ellos van tomando medidas así. Y podemos utilizarlo ahorita como un punto de partida. Ese es el Monopoly, esta es la ruleta, ¿quiénes jugaron Tetris en algún momento de su vida? La mayoría son. Que se simula, entonces a la medida que yo voy respondiendo correctamente, aquí el chiste va encajando donde corresponde, ¿cierto? Y aquí entonces uno dice, es una de las redes interneuronales del DUA, redes de reconocimiento de proposición de sistema límbico. Entonces ahí yo evalúo que tanto recuerdan ellos y yo les pongo el casete, toda la cosa. Y si no lo tienen tan claro, pues si se equivocan, pues no pasa nada. Todo lo aplaudimos y lo celebramos. Y claro, algo importantísimo es eso. Ustedes, desde lo que recuerdan, ¿cuál creen que es? Pues, por ejemplo, error. Y entonces ya otra vez me vuelve a llevar. ¿Cuál de estas serían? ¿La A o la C? La A, ¿no? Exacto, desde lo que alcanzamos a ver así súper rápido. Entonces van encajando las fichitas y ahí me van saliendo. ¿Sí? Y eso me demoré montando los 10 minutos más. Porque ya la plantilla Esas son otras plantillas de Genial. Yo no sé cuáles son las rutas de las que ya no sé cuáles, no, yo ya no me acuerdo. ¿Sí? No, por eso, pero todo esto que están mostrando son recursos. Estas son plantillas de Genial. Este es de WordWord. ¿Sí? Y ahorita les muestro, el otro era Mail. Pero la mayoría sí son de Genial y por eso yo soy fiel vendedora de Genial, aunque no me paguen. Porque realmente lo uso y sé los potentes. Debería ser. Sí, voy a averiguar porque yo soy súper promotora. De pronto estoy desaprovechando la oportunidad. No, eso sí es del colmo. Exactamente, muy mal. Más bien debería yo recuperar lo que invierto cada año. Profes, acá lo mismo, digamos un poco el ejercicio es con el juego serpentes y escaleras, entonces hacemos una analogía con dos conceptos que vemos, que es el de barreras para el aprendizaje y la participación y lo que son los ajustes razonables. Entonces las personas tienen que irse moviendo y en la medida que se van moviendo tienen que responder a cosas específicas que salen ahí. Entonces esos retos específicos tienen que hacer algún tipo de prueba de algo. Por ejemplo, acá les pongo explorar el simulador de dislexia que ofrece Victor Wilde para ponerse en los zapatos y saber cómo lee una persona con dislexia. Si no lo han hecho, ojalá lo tienen ahí. ¿Sí?
Y entonces ahí les pongo a hacer diferentes tipos de experiencias para que ellos se pongan a prueba, ¿sí? Con preguntas, con ejercicios, de todo. Demostraciones, ejemplos, ahí hay de todo. Listo. Y este es un Jenga, este lo montamos con un profe en un seminario que hicimos juntos con Mauricio. Mauricio nos daba los contenidos digitales, entonces ahí entré a aportar con Genially. Y entonces lo lindo es que acá literalmente vamos jugando Jenga. Ajá, le quité las fotos y no me daba cuenta. Porque acá salía mi foto y allá salía Mauricio. Ahí sí sale, ¿sí ven? Esta pantalla está poseída. Entonces, algo que pasa. Entonces, por ejemplo, yo no sé si es esta porque no. Si vamos allá, pues se caen los bloquecitos de la Jenga y lo volvemos a intentar. Entonces, es puro aprendizaje también por ensayo y error. Ahí va. Ahora, se está cargando lento, pero seguro. Ahí va. Entonces, según corresponda, por ejemplo, está bien hecho. Entonces, ya se ve que va sacando las fichitas de la torre de Jenga. O jugando literalmente Jenga en el aula y la llevamos. ¿Sí? Entonces, esa es la intención. En este caso, el quiz dominó. Entonces, en este caso, lo que trabajamos aquí fueron casos. Entonces, en la medida en que tú vas avanzando y vas respondiendo correcta cada una de las preguntas, entonces te vas avanzando y te va mostrando la cadena de los dominó. Entonces, miremos a ver. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, sigamos jugando y así sucesivamente. ¿Listo? Muy bien. Yo no sé si hay alguna pregunta frente a esta. Yo sé que ya me toca ir un poquito más rápido. Entonces, aquí Sí, yo tengo una. Adelante, mi profe. ¿A ti cómo te ha ido, digamos que... que lo que quería preguntarte es, ¿tú has tenido la experiencia de proponerle a los estudiantes crear recursos acá para usarlos en las clases? ¿Cómo te ha ido con esa experiencia? Si la has usado. Bien, ellos normalmente, es que lindo, ¿saben por qué? Porque se ponen los zapatos del profesor. Cuando ellos creen, profe, ahora sí ya sé el esfuerzo que haces, el tiempo que inviertes, porque sí. Y digamos que en general les gusta mucho, o sea, lo usan para presentaciones que tienen que hacer dentro y para mi clase. Lo que les digo, incluso a veces otros colegas me dicen, ay, tal, no sé qué, me dijo que había aprendido tal herramienta en la clase contigo y la usó en mi clase. Es súper valioso, Víctor. O sea, yo creo que ahí como que les damos ejemplo y los invitamos también a hacer cosas a ellos diferentes. Claro, porque uno podría planear, o sea, actividades para que ellos creen los recursos que compartan y, o sea, mejora mucho la clase y reduce la carga de trabajo para el docente. Exactamente, esa es otra opción muy buena. De hecho, yo la promuevo mucho, sobre todo cuando trabajo con profes de colegio, pero aquí aplica igual. Sí, lo que tú puedes hacer es que las actividades evaluativas de tus estudiantes, por ejemplo, los entregables de ellos puedan ser recursos como estos. Ellos crean los juegos, etcétera, y te entreguen eso. Y pues obviamente tú les dices que la idea es que se crea un banco de recursos para la clase que otros utilicen en semestres posteriores. Entonces tú no lo haces, sino que lo hacen ellos. Tú les evalúas, etcétera, se hacen mejoras y te queda el producto para la clase. Esa es una muy buena forma de manejarlo y gracias por decirlo. Pues cuál es la desventaja que tú no necesariamente vas a tener editable. Aunque se le puedes pedir al estudiante que te comparta el editable y ya te queda dentro de tu cuenta de Genially, por ejemplo. El editable compartido con el estudiante y tú puedes entrar a modificarlo y lo que sea. ¿Listo? Esa sería la forma de manejarlo. No, eso está genial. Gracias. Este es otro breakout que es de detectives y entonces se hace toda la simulación de los casos de Lorenza y Euclides. Bueno. Y este también es una guía relacionada con un caso. Entonces se hace toda la narración y se presenta el caso. Y estos son recursos que están interconectados para ir un poquito más rápido. Yo en este, digamos que cuando le enseño a los estudiantes sobre los distintos tipos de discapacidad, parto de esta guía de personajes y los pongo a hacer a ellos a trabajar con método de caso. Entonces ellos tienen que explorar la guía para el personaje que les corresponde o que quieren. Se van a trabajar en torno al autismo. El grupo de autismo trabaja con esta guía y entonces explorar los recursos para entender de qué se trata el autismo, etcétera, con el lenguaje apropiado y todo lo demás, explorar todos los recursos que están incrustados al interior para cada condición: autismo, discapacidad intelectual, auditiva, ceguera, sordoceguera, discapacidad motora y psicosocial. Entonces, cuando entran, por ejemplo, suele haber otros recursos de Genially incrustados aquí o enlazados acá. Entonces, eso es una ventaja porque los mismos estudiantes, lo que les digo, tienen todo ahí. Ellos utilizan ese recurso para la exploración y después hacen este juego. En este juego, ellos tienen que descubrir el personaje. Entonces, tienen los casos y descubren el personaje según pistas que están enfocadas en sus capacidades. Entonces, por ejemplo, leen, es increíblemente hábil con no sé qué, no sé qué. En este caso, por tiempo, voy a irme y digo, es Mariana. Ya saben quién es Mariana porque lo aprendieron con la otra guía de su caso de tal, ¿sí?
Entonces, normalmente, digamos, hacemos cierre para que todos profundicen en un caso, pero todos aprendamos sobre los casos distintos. Entonces, acá yo hago clic encima de Mariano, abro una ventana emergente, les entrego recursos y así sucesivamente. El Genially te permite como enlazar muchas cosas entre sí. Listo. Otros recursos interesantes aquí ya para el trabajo colaborativo o el aprendizaje colaborativo. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han utilizado estas pizarras, son muy sencillas de Google, Jamboard. ¿Sí? Algunos profes sí. Y es muy interesante porque uno ve lo que los estudiantes van haciendo mientras ellos están trabajando. Entonces, todos tenemos el mismo enlace y ellos van trabajando. Entonces, por ejemplo, lo que yo, depende de la clase. Entonces, a veces les asigno un slide por, digamos, de la pizarra a cada equipo y veo ellos cómo se van moviendo, qué van redactando, qué borran. Sí, o sea, un poco qué va pasando. Eso también me da mucha información a mí. O lo hago, digamos, a través de colaboración de todo el grupo. Mientras estamos dictando la clase, ellos están adentro conmigo. Entonces, en esta clase, por ejemplo, teníamos que hacer una planeación DUA, y en ese caso, entonces ellos empiezan a seleccionar imágenes de un banco de imágenes que yo les entrego a Pinterest, y entonces a escoger imágenes que sean alusivas a cómo queremos que sea el ambiente pedagógico. Entonces ellos mismos van escogiendo, las van montando acá, otros van escribiendo, y entonces vamos haciéndolo colaborativamente, ¿sí? Entonces pueden hacerlo ellos solos o podemos hacerlo en conjunto. Esa es una pizarra en Jamboard. Con Padlet hay una cosa chévere que algunos de pronto no conocen. Yo sé que Padlet la hemos usado mucho, es muy potente. Además, Padlet tiene una gran ventaja y es que es accesible para lectores de pantalla, excepto cuando usamos columnas. Cuando usamos columnas, digamos, cuando usamos columnas, como en este caso, puede ser más difícil para la persona porque debería ser más una pizarra con contenido, ¿cómo decirlo?, en vertical y no con columnitas. Pero en general es accesible para personas ciegas. Con Genially hoy en día tenemos una facilidad y es que nos permite, digamos, acá lo que hicimos fue trabajar con el método de un caso, que es este profesor de ese video. Entonces, los estudiantes iban aportando todas las ideas y al final lo que hacemos es activar la opción de presentación que ahora tiene Padlet. Entonces, es súper chévere porque para el momento de compartir las ideas, ya hacemos uso, se crea como un slideshow automáticamente. Y de esa manera, pues vemos, discutimos, vemos las ideas, se crea automáticamente. Este es grande porque era un caso en donde hubo participación de mucha gente. Pero entonces todo lo que se cargó queda aquí como manera de slides que van saliendo como una presentación que configura automáticamente Padlet. Listo. Esta es una opción ahí con Padlet. Vamos a cerrar. Y aquí tenemos, por ejemplo, a los estudiantes les encanta, porque, por ejemplo, acá lo que yo hago. ¿Sí ven ustedes? No, con las dos manos, con los dos deditos, no me coge. O sea, él como que por momentos se queda ahí rebelde. ¿Ya pudieron entrar ustedes? No. ¿Sí? Ahí ya está cargando. A ellos les encanta ver sin la foto. Entonces se ven aquí y eso para ellos. O sea, el poder de lo simple que llamamos, ¿no? Una cosa tan sencilla como poner ahí el nombre de la foto. Y a ellos normalmente les conecta, llama la atención, se ponen ahí como emocionados. En esta yo lo que hago, por ejemplo, es cuando vamos a hacer por ejemplo, eso lo hice hace poquito. Entonces lo que hago con los estudiantes es que hay una pregunta. Entonces el estudiante debe responder, pero si no sabe responder, le ayudamos entre todos a construir la respuesta. Listo, y yo les voy enseñando y fortaleciendo lo que no tienen tan claro, les doy ejemplos, etc. Entonces, por ejemplo, aquí ya le digo que me escoja un estudiante para que participe. Y ya, entonces sale Juan Manuel, le digo que me dé la vuelta. Y ahí sale la pregunta que quiero que... Ok, Juan Manuel va a responder. Si Juan Manuel no está seguro, lo que sea, entonces le ayudamos. Digamos que, y yo normalmente les doy 10 puntos adicionales por participación. Y no es una nota en sí misma. Esto, por ejemplo, se ha hecho en WordWall, que es la herramienta que les digo. En WordWall hay cosas espectaculares. Y este es un recurso súper lindo que hicimos una vez con estudiantes para una actividad de Open Campus, pero fue muy interesante porque ellos tenían que averiguar y trabajar en torno a los proyectos de proyección social que tenía la facultad para hacer este montaje de este recurso. Entonces, miren ustedes tan divino, ellos crearon las misiones. Entonces, por ejemplo, aquí pusieron las fotos de ellos eran los guías, entonces aparecían, los estudiantes se crearon las misiones. Entonces, esta era una de las guías, aparecía de ellos, hicieron un montaje de todo y adaptaron la plantilla a lo que correspondía. Entonces, montaron ellos las preguntas, entrevistaron al profesor y montaron el video y lo incrustaron, ¿sí? Y digamos que ahí van respondiendo a lo que se tenía que hacer. ¿Qué mejor forma de evaluar el aprendizaje? Como ellos, creando ese tipo de recursos. Lo que decía un poco Víctor, hay muchas cosas que los estudiantes pueden hacer,
que nosotros podemos utilizar luego también de base en la clase sin nosotros crearlos por nosotros mismos. Además, es más motivante aún, porque el estudiante se va a sentir muy orgulloso de que el recurso que uno haya creado lo use uno en sus clases más adelante, primero. Y segundo, para los otros estudiantes también es inspirador. ¿Listo? Entonces tiene ese tipo de ventajas. Y ya para terminar, en cuanto a algunos ejemplos, recursos asociados con el aprendizaje basado en simulación, por ejemplo, a los estudiantes también les encanta, es el de las cartas. Entonces, tiene familia y toda la cosa. Uno, por ejemplo, le puede decir, aquí sacamos la participación de esta. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer juego de roles, o cuando ellos van a hacer algún tipo de demostración. Pero esa de las fotos, eso tú lo cargas. Sí. Se crea, tú le das editar a la plantilla dentro del World, buscas la plantilla de cartas, por ejemplo. ¿Sí? Incluso él te sugiere otras plantillas que te sirven para ese contenido que tú tienes. Yo empiezo con cartas y le digo editar. Y en la opción de edición, tú le puedes agregarla, haces clic, buscas la foto que quieres que tenga esa carta, qué texto quieres que lleve y ya él te lo carga solito. O sea, lo que es el sonido y el diseño ya está automático. Entonces aquí, digamos, una cosa que me está dinámica de juego de cartas y te van a las cartas. Entonces, para los estudiantes, eso es como, esos son ese tipo de recursos que, pregunte, ¿dónde quedaste eso? Y entonces generalmente va a ir a generar luego en otros escenarios para incentivar la participación o ese tipo de cosas. ¿No? Entonces, así digamos que lo manejamos con World. Este es un recurso que tiene una cosa chévere, yo no sé si ustedes lo han utilizado, y son recorridos virtuales de ThinkLink. No sé si lo han escuchado. Entonces, yo, por ejemplo, en lo que le pido a los estudiantes que hagan es tener una valoración de ese espacio que se muestra en ese recorrido virtual, que lo recorran. Están gratuitos en ThinkLink. Lo que yo hago es coger el código de allá e incrustarlo dentro de aquí. Incluso también podría hacerse con gráficas y toda la cosa. Entonces, les pido a ellos que hagan el recorrido, que vayan por el lugar, entonces, por ejemplo, aquí, y que hagan la valoración de ese espacio físico desde lo que vemos en cuanto a accesibilidad y diseño para todos. En el espacio físico, digamos, en el mobiliario, en lo espacial, en los medios de información y comunicación, etc. Entonces, ellos hacen un análisis y lo presentan en distintos formatos que les ofrezco como opción. Entonces, por eso les pongo como las preguntas orientadoras en los costados, y ellos van haciendo todo el recorrido, van, avanzando por las puertas. Eso yo no lo creo, eso ya está creado en ThinkLink. Entonces, lo que yo hago, porque está disponible para copiarle el código e incrustarlo, es hacer eso, incrustarlo y lo utilizo. ¿Listo? Acá es otro recorrido que también, por ejemplo, está basado en ThinkLink, eso que estaba ahí, o que aparece moviéndose. Todos estos son recursos de realidad, de recorridos virtuales que están allí incrustados. Y esta es una simulación, es una guía basada en simulación, la simulación de un aula, y una necesidad de enseñar sobre los elementos químicos de la tabla periódica a un grupo de grado séptimo de ciencias naturales, entonces a partir de ello ellos exploran la guía. Y eso es, en términos generales, lo que tenemos aquí. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Acá no es donde yo quería ir. Algo que quieran decir o preguntar. Y ya vamos a utilizar esa media horita. Mis profes, por si desean ustedes explorar alguna de las plataformas, pues Genial, que es el eje central, pero también pueden explorar World, que es muy rápido, además es muy económico. O sea, el mes de World se vale como, no sé, como entre 8 y 15 mil pesos, es una cosa así. Es menos de 20 mil pesos cuesta. Sí, puedes crear. 10.800. Sí, tiene versión gratis, pero te permite hasta 5 creaciones. 10.800 la versión. ¿Qué pasa con 17.200 la versión estándar. ¿Cuánto, perdón? 10.800 la versión Pro y 17.200 la versión estándar. Exactamente. Pero bueno, uno dice 7.000 pesos, 10.000 pesos no es una cosa tan elevada. Y podemos dejar ya cargados los recursos, lo que yo entro en los sectores y en un mes puedo hacer el montaje de lo que necesito. Exactamente. ¿Listo? Entonces, si desean profesores los que están también en remoto, la idea es un poquito hacer lo que coloquialmente llamamos cacharrear, y es que traten de entrar pues a Genially, a World, si no han utilizado Padlet, pase a Padlet, o algo que para ustedes pueda ser útil para una clase que vayan a editar pronto, o donde ustedes quisieran subir lo que tienen de contenido creado en PowerPoint o en algún tipo de recurso más, digamos, menos interactivo, para hacer el montaje dentro de Genially o World, Padlet, o cuál fue la otra que vimos, un Mentimeter. Bueno, esta Remove BG es el recurso que muchas veces los estudiantes, o sea, digamos, preguntan también para quitar fondos. Por ejemplo, aquí cuando hicieron este escape, las imágenes que muchas veces utilizamos en las presentaciones podemos quitar los fondos y quedan únicamente la figura principal con ese tipo de plataforma.
Pero las que vimos en esencia fueron Jamboard, Fastbed, Genially y Workbook. Entonces, estoy aquí a la disposición de ustedes que quieren cacharrear y preguntarme alguna cosa que quieren que enviemos durante la media horita que nos queda. ¿Listo, mis profes en remoto? Sí, yo tengo una pregunta. Sobre esto, ¿tú lo trabajas metido a Teams o tiene diálogo con Virtual Sabana o trabajas todo en esta plataforma? Realmente yo lo trabajo todo externo. Es decir, dentro de Virtual Sabana se puede incrustar perfectamente porque ya vieron ustedes cómo se puede entrar la llamada y les muestro el asunto de la incrustación de los códigos para que lo pueda ser más claro para todos. Pero digamos, yo puedo crear el curso en Genially o en cualquiera de las otras plataformas e incrustarlo dentro de Virtual Sabana. O algunas de estas plataformas son compatibles exclusivos. Entonces, no puede utilizarlas o facilitar la interacción directamente del team. Pero yo generalmente lo que hago es yo utilizo el código QR o el enlace corto y le pido a los estudiantes que lo abran directamente. De acá se puede crear como un link para que se abra el proyecto. Bueno, pues. No sé, no, eso es todo. Está para y acumular. Sí, o sea, esas listas de tropical. Hay alguna manera como de estas experiencias para compartirla con los chicos. Sí, el de la muestra. Por ejemplo, el de la muestra. Si ya tienes todo incrustado dentro de una misma presentación, que es lo que yo hice para darle que ellos tengan acceso a todo ahí mismo, pues lo incrustas o pones el enlace también. Puedes poner una imagen, no el elemento que usó, sino una imagen de la interfaz. Pues entonces encima abres una ficha y le llevas un enlace de Ok, y por ejemplo, así tú le tienes como el estado. Si yo quisiera, compartir, pues, utilizar el glosario que están como con la licencia de Creative Commons. Es posible, digamos, sí, pues también son, digamos, esos tipos de igual en el caso de que lo llegaras a necesitar, me dices, si vemos que se puede compartir, yo te mando el link de usuario, para claro que sí. Ahorita entonces voy a mostrarles el asunto de cómo empezar. Voy a entrar en la sesión. Con esa exclusión. No. Pues es que lo malo es que no posible. La formamos en Pilates. Entonces, vamos a nombrar que no te coges de las personas. A ver, voy a crear una presentación en blanco para mostrarles cómo sacar el código y incrustar. Podría colocarse el código. El código con una variable. Listo, pero por ejemplo, quiero incrustar el Monopoly que se encuentra por otro dentro de un link. Que fue lo que yo hice. Pero entonces busco estoy en creaciones.
Entonces, yo puedo decir que desde la plataforma de línea desde afuera o desde adentro. Si yo lo hago desde afuera, le hago el botoncito que se llama compartir. Ahí me da la opción que dice insertar. En la opción insertar, copio este código que dice iframe. Copiar. Me voy al línea que quiero incrustar este contenido. Entonces, en esta línea que queda en blanco, le digo insertar. Y allí, en donde dice otros, que aparece el mismo código el mismo simbolito de código incrustado. Entonces, pego el contenido, le digo insertar y ya me queda insertado. ¿Sí? Que fue el ejercicio que hice ahorita. Si ustedes quieren hacerlo desde partes, vamos a ver qué son partes. O un archivo o un video, digamos, que hay distintos recursos que hoy casi todas las plataformas hoy en día nos permiten incrustar ese código o tomar ese código para incrustarlo en otro lado. Entonces yo entro, por ejemplo, al tablet que utilizamos de este caso y voy a la opción de los tres puntitos y a esos tres puntitos le digo compartir, insertar en tu blog o página web. Siempre nos quedamos por este símbolo. Este es el símbolo que nos indica que vamos a tomar ese código. Acá me dice copia y pega este código, lo copio y me llevo ese recurso para el que estaba editando. Pongo esto, insertar. Con el temporizador, lo mirábamos ahorita. Hago el mismo ejercicio. Temporizador digital, este es el que más me gusta. Funciona bastante bien, pero hay más opciones. Esto ustedes lo editan como quieren que quede. Entonces, si quieren que quede de 2 minutos, por decir algo. Entonces, van a la parte inferior. Siempre hay que buscar en algún lado tiene que estar. ¿Sí? Y ahí abajo dice insertar. Y aquí aparece el código HTML. Control-C. Y se lo llevan para el recurso que están editando. Y ahí me quedó el temporizador agregado. ¿Sí? Por eso es siempre como contenido externo. Ese es exactamente. Si lo que quieren incrustar es un video, me permite poner el enlace de YouTube o de Vimeo para que me quede el video directamente incrustado. Y no como enlace externo. Es como en series. Entonces, si ustedes quieren empezar cualquier, entonces, este video, acá en este caso pueden tomar directamente el vínculo de YouTube y van a su recurso donde dice incrustar el video. Ahí copiar el enlace y ya está incrustado. Yo le digo si reproduce automáticamente, si le doy autoplay. El loop significa que se reproduzca una y otra vez. ¿Sí? Y si quiero, cuando le doy autoplay, automáticamente se me habilita que esté en silencio para no generar un impacto negativo del usuario. Entonces él empieza a reproducirse, pero en silencio y el usuario manualmente activa el sonido. ¿Sí? Acá no sé por qué a veces pasa, pero ya luego carga sin problema. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra cosa? A ver, en el caso de los audios, ¿sí? Que es muy útil también, sobre todo cuando uno hace formación asincrónica, como les decía, para incluir audio explicaciones. Lo bueno que tiene es que me permite grabar audio desde acá, no grabarlo desde afuera, compartir el archivo y eso no es real. Entonces, yo lo grabo con las audios. Exactamente, para utilizar la información solo grabo. Entonces, por ejemplo, acá. Ahora esto es simplemente una prueba para el taller. Gracias. Entonces ahí ya me queda grabando. Graba el audio. Yo lo dejo aquí. Y le digo a Genial si quiero que me muestre el botón de reproducción o no. Si quiero que se reproduzca automáticamente o no. Si quiero que se reproduzca automáticamente y que se oculte el reproductor para que los apuntados no reproduchan. Me permite, digamos, tú le das insertar. En el mismo momento está el link. Audio, donde dice insertar audio. Y ahí lo grabas. Podrías insertar audios que tengan un tipo y los visualizamos. Pero a veces para el perfil es más práctico hacerlo directamente de grabas.
Algunos profes están viendo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Ya lo vas a mandar al chat de clase. Pero poquito a poquito. Y va proponiendo que son como ¿cómo? No sé qué deberíamos hacer. Pues, a ver, somos juicios sobre la gente nomás lo. Ay, no, esto es de como de, no sé qué sea, problemas que no estamos realizados, yo no sé qué significa eso. ¿En sí? Entonces, sí, vamos. Hay veces que Pero a veces ¿sí? Mis profes en remoto, ¿tienen alguna pregunta? ¿en serio? Pero eso da casi. Yo no, muchas gracias. Yo creo que ha estado todo muy interesante de practicar mucho. Sí, esa es la cosa, que hay que dedicarle mucho tiempo. Pero bueno, sí debe ser como el primer envión. Claro, Adriana, lo que les decía. No, perdón, ninguna pregunta. Metas en función del tiempo que tiene. Entonces, no sé, ponerse una meta de crear por lo menos un nuevo recurso, ajustar un recurso que tenga para una de las clases. O sea, un recurso para cada clase, por ejemplo. No, pues todo lo vamos a cambiar en una semana, no. Pero poquito a poquito uno se va poniendo metas y lo va trabajando. Y eso uno automotiva. O sea, cuando uno empieza y ve el efecto que eso genera en el aula, uno se automotiva e invierte el tiempo. Pero el asunto es dar ese paso, ¿no? Agachar ahorita las ocasiones. Eso sí, por ejemplo, es 13%, 2, 4, 29. Uy, gracias a Dios, que ya nos enviaron 29. Con este también. 29, 60. Sí, señor. Es 14, 2, 4, 8, 29, 60. Evelyn, muy pequeño con Y. 10. Solo que en la universidad me encuentro como ley 10 en 10. Y con el 20.10. Sí. Vale, pero bueno. Por gracias. Con mucho gusto. Cuídate mucho. Gracias, Anita. Muchas gracias. Estoy intentando esta herramienta, la del Word, ¿no? Sí, chévere. Yo nosotros enseñamos bastante matemática, es un poco retador, pero sí me parece chévere, por ejemplo, poner una ecuación que ellos completemos. ¿Eso puede ser? Pues no. ¿Por qué, profe? Son muchos temas, sí, para poder saber qué es lo que realizar, Claro. y sobre todo por la noción. Entonces, la lógica. Sí. Si uno necesita usarlo para enseñar cómo adaptar el conocimiento a la herramienta que le pero sin saber cómo para gastar un tiempo diseñando. Ahí nos toca, yo creo que eso es un ejemplo muy válido y que uno debe hacer. Yo, por ejemplo, muchas veces entro en BioCAD, entonces miro las plantillas que tiene la plataforma. Entonces yo me salgo acá y entro y miro que hay de nuevo y tal, y exploro la plantilla solo. Y me imagino si es plantilla que podría, sí, exactamente, si me sirve o no me sirve. Y voy eligiendo la que me sirve. A veces no la edito de una y me pongo y monto todo, no. Le digo editar para que me quede guardado dentro de mi usuario, digámoslo así. La plantilla todavía se modificar y cuando tengo el tiempo ya entro y hago el proceso. Pero a veces sí me doy una miradita. Entonces entro y miro aquí en donde dice crear línea, me va a dar todas las opciones que tengo. Entonces, aquí quiero presentaciones, fotografías, gamificación, imagen interactiva, videos, y otras cosas. Entonces, a mí que me encanta gamificación, por ejemplo, o guías, entonces yo entro y miro, por ejemplo, qué hay para crearlo. Entonces entro y miro
digamos que de entrada el diseño también me da ideas y bueno, ese tipo de cosas en mi caso no quisiera usarlas, qué tipo de diseño quiero, como que me puede gustar, y a partir de eso voy eligiendo. Entonces, miro, por ejemplo, un quiz, si lo que quiero es para una actividad de ese tipo. Entonces, algo de una trivia. Entonces, miro a ver esta plantilla en qué consiste, está cargada. La otra pregunta que decía aquí, Alfonso, es, pues no tenemos licencias para las herramientas, entonces entraremos con la utilidad y no le vamos a cuánto tiempo va a permanecer ahí. Eso no tiene, no porque digamos, hace parte de tu usuario, es que hay guardado. Yo tengo que conectar con los La versión pagada, siguen estando en el libro. importante, porque todo ese esfuerzo que hace imagínate que por falta de pago, bueno, depende de este curso. Digamos que Genially te permite descargar para usar su internet los recursos, pero si al interior de los recursos tienes con el internet, pues eso no te lo va a permitir. Pero tú le puedes dar la opción de tu recurso en particular. Yo quiero descargar el recurso. Por ejemplo, este que tengo aquí. Solo que no tenga el contenido. Hagan cosas de transcripción. Yo, por ejemplo, incluso he puesto a jugar ajedrez y la plantilla, yo no la modifiqué, es tal cual es, y enseña a jugar ajedrez. Tú vas cogiendo no sé qué y así te das las instrucciones. Entonces te enseña cómo se mueve cada una de las piezas y te enseña. La semana pasada, ¿Cómo? La semana pasada se encargó de jugar ajedrez para aprender eso. Mira, por ejemplo, entonces ahí es donde puedes coger eso que ya está hecho, no tienes que hacer nada, ya está creado para aprender a jugar. Entonces están las instrucciones y aparece el plan de entonces los chicos juegan directamente con el computador. Es algo súper chévere. Van sacando las piezas, etcétera, y ese les enseña a jugar. Exacto. Entonces, digamos que yo quisiera descargar esto. Lo tengo acá y le digo en la opción de descargar para usar sin internet. Entonces, le digo ver sin conexión. Él me lo va a mandar por correo si tengo asociado la cuenta. Entonces, le digo descargar, le tomo un tiempito y hago que se llama sus notificaciones solo y me permite descargar un zip desde donde puedo abrir el recurso sin internet. Es una página como de Sí, como para ejecutar, que es una ventaja. Pero de todas maneras, digamos, bueno, de hecho, cambiamos directamente. Solo que pues, como yo también estoy desconectado, pues no me abrí. En ese caso, yo abriría este HTML y lo que hace es descargarlo sin internet. ¿Qué pasa? En general, realmente, yo he visto, digamos, que Genially no espera, o sea, es decir, no te pone la barrera. Si tú ya creas el recurso y ya es tuyo, él no te lo va a quitar en el momento que ya puedas hacer el paso. Es lo que yo he visto que sucede. No sé si en algún momento eso cambia, pero hasta el momento. Y conozco personas que hace mucho tiempo crearon recursos y gratuitos y todavía los sí, exactamente. Por eso realmente yo la recomiendo mucho, porque hay plataformas como, por ejemplo, Mural. No sé si la conocen. Mural es para crear, es espectacular, te permite crear muchos diagramas para trabajar por proyectos, tiene muchas plantillas para trabajo colaborativo y trabajo por proyectos, innovación, todo ese asunto. Pero tiene un problema, y es que si tú no pagas ya no te permite ni siquiera ver los diseños que creaste. Ese sí, pero con Genially no he visto que pasa. Es eso. ¿Sí? Entonces la facultad de psicología. Psicología. Sí, señor. Así es. Cuando toman curso de virtual, sí. Los cálculos me dijeron que a 2 meses se me van a poner una clase de eso. ¿Cuántos? 2 meses. Mira. Pues el tiempo real, o sea. Y no tiene medio de espacio. Lo que pasa es que eso se va construyendo cada semestre, va a estar gastando cosas nuevas. Pero estoy en es más fácil. Gracias a Dios tenemos muchas plantillas que nos habilitan un montón. Sí, y digamos, lo que hacemos ahorita, el ejercicio de incrustar el código, yo lo creo acá y yo incluso empiezo a saber.
Dentro del editable de Virtual Savannah le doy incluso al código y ahí queda abierto a hacer mucho para que el estudiante desde ahí explore todo. Entonces no tengo que crear necesariamente todo eso Virtual Savannah, también puedo usar contenidos creados acá, por ejemplo. Y es mucho más rápido, porque si todo se crea desde Virtual Savannah, a veces es más demorado. Un curso de familias que sería de cultural. Y lo que tienen que hacer era dejar. Yo lo que creo que en realidad son toda la clase es difícil de tenerla porque son muchos movimientos de tableros, pero sí pedazos de feedback sobre las cosas se pueden hacer, se pueden combinar. Es una banca que quieres ver también, pues, el feedback que le dan, cuando se le van a aprender las cosas, cuando se puede crearlo, hasta en una pausa activa, hacer algo, ¿sí? Claro que los chicos efectivamente se despeguen del principio de momento menos, o sea, ya uno busca las formas de volver, pero el ejercicio es empezar. Porque eso yo pienso que es lo que le hace que luego tenga la motivación para hacer y es dedicar el tiempo. Afortunadamente tiene mucho más elevación y accedemos a muchas plantillas que nos ahorran mucho trabajo. O sea, si nos gastaríamos un montón de tiempo. Están mirando organizaciones son, no sé, ciertas prácticas. El tiempo es ponerlo. Pero puede que no de pronto una partecita, una sección. Y la convierte en un juego, la convierte. Por pedazos, pero que entonces, digamos, bueno, estos este contenido lo pueden involucrar en un jueguito tipo quiz, con opciones de respuesta. Yo creo que lo como puedo toda poner. la vida, no conocen herramientas, se mueve un montón, pero después que ya la dominas. Exactamente, eso, la práctica. Justamente ahí porque cuando necesitaba algo, estaba con esto que puedo hacer, invito a cuando trabajé con mi persona, porque me tocó pero no fue de hecho, en la voluntad, desapareció. Pero los chinos hoy en día están esperando esto, antes lo digo yo. Sí, bueno. Ellos ya están esperando que se den cosas técnicas. Ya están acostumbrados, están llevando mucho. Gabriel dice que muy bueno, pero quisiera presentar así, por eso solamente una vez. Señor, ¿Eres Gabriel? Sí. Profe. Bueno, entonces Gabriel. Ahora, pero no hable más de Gabriel. Por supuesto, es un espacio de eso, pues es introductorio. Es como una primera base para uno empezar a pensar. A nivel institucional, tener las formas en las que el profesor tenga el tiempo para poder pensar y que haya un apoyo que le acompañe. Si una o dos personas manejan esta y demás, o que podamos ayudar en eso, pues y si quiero que tal eso producir y diseñar contenido que tenga apoyo para poder sentarse claro como estrés. Sí, mira, que este tema es porque toca ponerse el foro que se encontraría el doble. Eso se vuelve. Y viene allí, por ejemplo, aquí en esta plataforma uno puede hacer muchas cosas con él. Y el tiempo de trabajo desde un icono específico puedo la imagen precisa del sentido del cine. Claro. Es significativo. Sí, pero tiene que es cuando yo la conocí. Es que a nivel institucional se deberían dejar jornadas completas sin que los profesores tengan posibilidad de sentarse a recursos con acompañamiento, pero jornadas dedicadas a eso, porque es el problema es que no tenemos tiempo para arrancar. Por lo menos. Pues que tenemos esta semana de la innovación, vamos a tener
En las semanas de censo en octubre, otra semana, y la semana de más aproximados por el aprendizaje en diciembre. La segunda semana de julio. Pero en embargo, sí, y es que los intersemestres, entonces no puedes participar. Donde no caigan, Igual tengo que entregar cuentas en el pueblo. Hagamos. O sea, empezar con Algo básico. pues, les van a hacer poquito a poquito y tampoco es más, lo importante es hacerlo. Que al menos por lo que Gracias por también. se nota que es No, soy excelente, se nota. Tenemos un taller de negociación. Estás apasionado con el tema, es una abundancia. Si contaría esto con regular. Está solo límite. Te podemos para Es más fácil. Pues por ti con el sonido, pero si no lo respondes al cambio, me va mejor con el cuerpo. Es fácil hacerse cliente, no buscar. Ahora los estudiantes si no empiezan a contestar y después cuál fue la pregunta. Puede ser por base, los correos. Igual ahí lo voy a dejar por la llamada. Para que lo puedas ver. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, es un ser informal. No, porque son la idea que como Bueno, no sé. Sencillo. Veamos sí, con más Sí, pero es que yo voy a estar trabajando 5 años. Sí. ¿Me puedes decir más de las manos? Y como que en el momento no te lo digo, pero me quedo pensando, lo reviso, de pronto escribo alguna nota y pienso en la conexión y te... Es que eso también es un tema. Sí, pero sí. Sin embargo,
Hay muchos, o sea, hay muchos que lo reciben. Y certificación de gamificación y todo eso, pues. Y eso. Vale la pena. Es que esa es la parte que yo no me paso. Porque se va yo sé que se puede y extender más. Sí, que es eso, ¿no? Sacando tus expectativas a la es decir, si estás pensando que no va a poder hacer la necesidad de cumplir, tienes que pensar cuando sí, con el modelo. Los que a veces tienen Pero muchachos felices, se comieron su pastel literalmente. Y no tenemos evidencia de pero esto ya es un cambio de imagen, o sea, es la propuesta de los países que me parecía tan chévere. Sí, yo creo que el cambio de mentalidad, una vez que logras que la persona conoce la relación, ya está. Claro, que esa es la vida como quiero hacer eso. Digamos que de lo que has visto en los procesos de cómo puedo ser más adelante, pues, puede estar sí, eso lo estamos bueno, voy a pensar como mando y déjame pensar ahorita pensar que escribo. Sí, es que llevo años tratando de montar eso en un laboratorio en la universidad.